Tenemos actualización del G-Code. Bueno, no es tan actual, pero salieron unas nuevas fotos donde aparece Jungkook. Al parecer fueron tomadas cuando él hizo una transmisión en vivo en diciembre durante su descanso del servicio militar. Él llevaba la misma ropa en la transmisión y en esta foto que publicaron. Es más, al parecer salió a pasar el rato con uno de sus amigos al compartir una cena. Realmente, aunque la foto sea pasada, nos alegra tener una pequeña actualización sobre Jungkook, ya que tanto él como Jimin no suben fotos dentro del ejército. Simplemente hay las fotos que suben con su grupo completo, pero no individuales, a diferencia de otros miembros como Namjoon, J-Hot o Tae, quienes sí subieron fotos a sus Instagrams individuales. Bueno, esa live fue muy memorable, así que con eso nosotros estamos más que satisfechos. Ahora, hablemos de algo que ha estado últimamente llamando la atención, y es que ya saben, los fans del G-Code tienen ese ojo que capta todo, hasta los mínimos detalles, y es que se ha encontrado un detalle interesante en un video de BT21, un video que ya lleva algo de tiempo, pero actualmente fue nuevamente publicado. Es donde aparece Koki y en la pared se puede ver Keep Going, que significa sigue adelante. Hasta ahí, esto puede considerarse simplemente una frase o una casualidad, pero que es realmente lo que llama la atención. Es que no es la primera vez que vemos esta frase en algo relacionado donde aparece Jimin y Jungkook. Algo que es interesante es que incluso en el programa de viajes del G-Code, cuando se muestran fotos de ellos de su viaje, al lado en la parte del marco aparece esta misma frase. Y si crees que aquello no es suficiente, pues aquí te tengo otro detalle. En el video musical Wow de Jimin, como todos sabemos, cae como un cartel casi al final, donde podemos ver dos ojos, que para muchos ya sabemos quién es la persona que está presente ahí. Al lado de esos ojos aparece la misma frase, sigue adelante. La verdadera pregunta es, ¿qué tan importante, qué significado tiene detrás para que aparezca en todo lo relacionado con Jimin y Jungkook? ¿Por qué no aparece en cualquier otra actividad grupal de BTS en general, solo en lo que involucra a Jimin y Jungkook? Muchos consideran que estos son pequeñas pistas que el G-Code ha dejado adrede, o sea que ellos saben que nosotros nos daremos cuenta de esas pequeñas frases que, para ser sinceros, no son muy llamativas. Si observamos las imágenes, tanto en la foto de BT21 como en la foto del programa de viajes o incluso en el video musical, la palabra sale muy chiquita. Es como si solo quisieran que lo vieran los grandes observadores o como si quisieran que solo nosotros nos diéramos cuenta. Esto realmente ha llamado la atención porque, como dije, al menos el video de BT21 fue del 2019 y ahora fue publicado nuevamente en el 2025. Este detalle realmente es algo llamativo. Los que seguimos al G-Code sabemos que hay muchas señales como estas, pero que tienen un significado detrás. Ellos no hacen nada por casualidad. Siempre piensan y son conscientes de que como fans vemos todos los pequeños detalles. Jungkook lo ha dicho muchas veces. Incluso puedo decir que ellos saben sobre las teorías que dejan después de este tipo de acciones. Jungkook lo ha dicho, él está muy atento a las redes sociales. Algunos incluso dicen que el significado de la frase será revelado cuando el G-Code regrese del ejército, ya que solo ellos pueden decirnos qué significa y porque siempre aparece solo en lo que relaciona a ambos. Si hablamos del video de Woo de Jimin, su videoclip, no pudimos hacer las preguntas necesarias, ya que Jimin no hizo ninguna transmisión en el lanzamiento, porque como sabemos, él ya estaba dentro del ejército cuando el video fue lanzado. Pero realmente es curioso la aparición de aquellos ojos. En su momento las teorías abundaron. ¿A quién pertenecía esos hermosos ojos y por qué Jimin decidió ponerlo en su video musical? Esto llenó de intrigas. Muchos decían claramente que era Jungkook por lo redondo de los ojos.
Otros incluso se atrevieron a decir que era Tae y que el video musical le pertenecía a Tae por parte de Jimin. Nadie nos pudo dar una respuesta, pero estoy segura que cuando Jimin regrese y haga una transmisión en vivo, muchos preguntarán al respecto. Y la verdad, espero una respuesta clara y no que nos deje en el aire, porque sabemos cómo es Jimin con este tipo de preguntas. Él simplemente nos deja con más preguntas. Muchos se molestan porque dicen que sobrepensamos este tipo de situaciones, pero realmente generan revuelo y sé que más de uno, incluso aquellos que no son fan del J-Cob, se preguntan por qué la insistencia de que esta frase aparezca solo cuando se trata de Jimin y Jungkook. Escúchenlo bien y entiendan, lo llamativo y el motivo por el cual llama la atención es porque se trata solo sobre Jimin y Jungkook. No aparece en fotos grupales en general, aparece en momentos claves. Lo que más llama la atención es que aparece en esos ojos que hasta ahora no sabemos de quiénes son, a quién le pertenece, aunque el 90% estamos casi seguros de que es Jungkook. Personalmente no me gusta afirmar sin tener una respuesta clara o algún indicio de parte de alguno de ellos, como que lo den a entender. Por eso estoy esperando el regreso de Jimin, porque sé que muchos le preguntarán sobre ello, y él nos dará una que otra pista. Por otro lado, he visto que muchos dicen que debemos preguntarle a Jungkook, quién es quien suele revelar las cosas más directas. Pero creo que como esto se trata del video musical de Jimin, él no dirá mucho. Realmente preferirá que Jimin sea quien lo diga cuando él desee. Como dije, nada es seguro, pueden haber ciertas sorpresas, pero esos ojos realmente coinciden mucho con la mirada redonda de Jungkook. Así que esperemos. No sería la primera vez que ambos hacen algo que puede ser significante o insignificante para algunos, pero para nosotros termina cobrando sentido al final del día y el tiempo nos da la razón. Es como si el J-Cob se mantuviera siempre en suspenso, dejando pistas que solo podrán ser conectadas con el tiempo. Estamos a la espera de su regreso, que no solo vendrá con el significado de esta frase, sino con nuevas anécdotas que ellos mismos nos contarán, que ellos mismos relatarán y compartirán con cada uno de nosotros. Definitivamente el regreso parece largo, pero falta muy poco, y en un abrir y cerrar de ojos, ellos estarán frente a nosotros, frente a las cámaras, sonriendo y contándonos todos esos momentos que compartieron juntos, porque sí, aunque les duela aceptarlo o asimilarlo, ellos siguen juntos y así será hasta el último día de su servicio militar. Ellos siguen recolectando y creando momentos,